Hola, esta es la continuación del video pasado. Como les comenté, esta vez vamos a trabajar con el mismo tema que es Simple Present, pero como pueden ver aquí, vamos a usar Action Verbs. Ahora, ¿qué son los Action Verbs? En el video pasado les comenté que estábamos trabajando únicamente con tres verbos derivados del verbo to be, que son is, am y are. Ya no lo voy a repetir porque esto ya debe estar claro. Estos tres verbos de aquí son derivados, como dije, del verbo to be. Pero esta vez vamos a usar action verbs. ¿Qué son los action verbs? Son básicamente todos los verbos que no sean estos tres. ¿Como cuáles? Como dormir, comer, sleep, eat, play, jugar, jump, brincar, type, escribir, drink, tomar. Vaya, hay una infinidad de verbos de acción. Lograr, construir, entrar, salir. ¿Se entienden? Esta es la idea que les quiero dar. Que los verbos de acción son todos los verbos que no sean is, am y are. Y son con estos verbos de la derecha con los cuales vamos a trabajar en este video. Únicamente con estos verbos. No estoy diciendo que únicamente con los que aparecen aquí, sino que únicamente con verbos de acción. Estos tres de aquí ni los vamos a tocar porque no podemos mezclarlos. No podemos tener en una oración he is play o I am a chief o they are it. No. Ahorita vamos a ver cómo se construye una oración con este tipo de verbos. La construcción es similar. Vamos a necesitar una persona, person, subject, pronoun. Vamos a necesitar un verbo y un complemento, como siempre. También tenemos que recordar que los action verbs en presente simple son usados cuando nosotros describimos nuestra rutina. Cuando hablamos de nuestro día a día, lo que hacemos de lunes a domingo. Yo voy a la escuela, yo trabajo en este lugar, yo voy al gimnasio, nuestro día a día. También podemos incluir información de tipo permanente, por así decirlo, como yo tengo 3 carros, yo tengo 2 hijos, son pertenencias. Pero bueno, vamos a continuar con la estructura de la oración. Person, verb and complement. Ahora, en la parte del verbo, que es esta parte de nuestra fórmula, algo que tenemos que tener muy en claro es que en el presente simple vamos a empezar a trabajar con verbos conjugados con S. En la mayoría de los casos, porque hay otros tipos de terminaciones que no solamente es la S. Pero esta S la vamos a usar únicamente cuando nuestro sujeto, nuestra persona, sea él, ella o eso. Entonces, tenemos aquí, voy a escribir los pronouns. Tenemos lo que ya saben. I, he, she, it, we, they, and you. Y nuestro verbo. Vamos a trabajar con el verbo jugar, que es play. Este verbo de aquí, play, como les comenté, vamos a conjugarlo con una S cuando se trate de estas tres personas. Entonces tendríamos I play, he plays,
She plays también. It plays. Y los demás, we, they, and you, sin la S. Y nuestro complemento que va a ir de acuerdo al verbo que usemos. Yo juego, ¿qué cosa? Sí, depende de ustedes. I play basketball. She plays o he plays o it plays in the park. We play, they play, and you play at 6 p.m. Aquí tenemos tres complementos, tres adverbios. Uno es del lugar, en el parque, que es en donde hacemos esta acción. Otro es de modo, que es lo que jugamos. En este caso, yo juego básquetbol. Y el otro es de lugar o fecha. ¿En qué hora efectuamos esta acción? Entonces, ¿qué es lo que jugamos? Básquetbol. ¿Dónde lo jugamos? En el parque. ¿Y a qué hora lo jugamos? A las 6. Esos son nuestros complementos que podemos usar. Ahora, hay tres verbos de acción que son considerados irregulares. Esos tres verbos son el verbo hacer, do, el verbo ir, go, y el verbo tener, que es have. Do, go, and have se consideran irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque no podemos simplemente agregarle una S como en el verbo play. No podemos decir does, goes y haves. Estos tres verbos son conjugados a su manera does, go cambia goes y have cambia has. Recuerden, estos tres de aquí, estos tres verbos ya conjugados en su tercera persona, se llaman terceras personas porque entre nuestras personas o pronombres he, she, and it son llamados terceras personas. Entonces, estos tres, those, goes, and has, únicamente funcionan con he, she, and it. Por ejemplo, he has, él tiene. He has 2 cars. Tiene 2 carros. He does, él hace, el verbo hacer, do. He does homework. Él hace tarea. She goes. Recuerden, no podemos decir she go. She goes to school. Ella va a la escuela. Ok. Estas son oraciones afirmativas. Esta fórmula de aquí es para oraciones afirmativas. El 90% de los verbos de acción en su tercera persona siempre van a llevar ese. Pero no se confíen, esto lo van a ir aprendiendo conforme vayan memorizando verbos. No se confíen porque les comento, hay 3 irregulares y hay uno que otro verbo que termina en IES. Por ejemplo, el verbo estudiar, no podemos decir nada más studies. Tenemos que, eh, tenemos que quitar la Y original, y meter IES. I study, we study, you study. Terceras personas. He studies, she studies, and it studies. Entonces tenemos 3 conjugaciones posibles. Una simple S, que es el 90% de los casos. Los irregulares que se tienen que memorizar, nada más son 3. Y los que terminen con Y, se elimina y metemos IES. Solamente se va a eliminar, porque me pueden decir, entonces, ¿por qué aquí no? ¿Por qué play no es playes? Perdón, playes. Porque aquí no eliminamos la Y y aquí sí. Bueno,
La primera regla, esta de acá, esta, solo funciona cuando la palabra termina en Y y la letra anterior es una consonante. En este caso sí vamos a eliminar la Y y vamos a meter IES. Pero cuando la palabra, o en este caso el verbo, termine con Y y la letra anterior sea una vocal, en este caso no podemos aplicar esa regla. En este caso sí vamos a tal cual usar la S al final. Bueno, estas son oraciones afirmativas. Ahora, déjeme borrar esto. Oraciones afirmativas, ya las vimos. Ahora, oraciones negativas. Para usar oraciones negativas con presente simple y verbos de acción, únicamente con verbos de acción, vamos a trabajar con auxiliares. Auxiliares. Auxiliaries. Ok, estos auxiliares son dos. Y son do y those. Do y those. Do se usan para las personas que no son terceras, como I, we, they, you. Y those se usan para las terceras personas, que ya sabemos que son he, she, and it. Ok, pero estamos hablando de oraciones negativas. Como pueden ver en el título, oraciones negativas. Y estos auxiliares de aquí, do y those, están en su forma afirmativa. O sea, son verbos, no son auxiliares, porque una oración afirmativa no necesita auxiliares, solamente en la negación. Entonces, como queremos hacer una negación, tenemos que cambiar estos auxiliares a su forma negativa. Y eso quedaría así. Vamos a poner un ejemplo de una oración afirmativa del ejemplo pasado. He plays basketball. Ok. El auxiliar que vamos a usar, como nuestra persona es he, tendría que ser those. Pero repito, queremos hacer una negación. La forma negativa de those es does not. O su contracción, doesn't. Entonces, he doesn't play basketball. Oración afirmativa. He plays la S por ser tercera persona él. Esta es una oración afirmativa. Ahora la forma negativa. He doesn't, nuestro auxiliar negativo. He doesn't play basketball. Si se dan cuenta, ya no usamos en el verbo la S. ¿Por qué? Porque la S solamente se usa en afirmaciones. En negaciones, al ya tener un auxiliar tercera persona negativo, ya no necesita de volver a meter una S aquí. Ok, ahora vamos a poner otro ejemplo con la persona they, ellos. They study English. Ellos estudian inglés. Oración afirmativa. Oración negativa. They. Tenemos nuestro subject, nuestro sujeto es they. El auxiliar que vamos a usar es do en su forma negativa. Don't. Esa es la contracción. La no contracción es do not.
They do not o they don't es mucho más recomendado y usado en la contracción. Así que vamos a empezar a trabajar únicamente con ellas. They don't study English. They study English. Ellos estudian inglés. They don't study English. Otro ejemplo, en este caso no voy a usar un pronombre, voy a usar a una persona. Susan. Susan works every day, todos los días. Susan works every day. Ahora, la oración negativa. Tenemos que identificar el sujeto. En los ejemplos pasados es fácil porque yo les doy el pronombre, ellos, él. Y aquí pueden guiarse para ver si usan do o those, doesn't o don't. Pero en este ejemplo yo estoy usando Susan. Susan works every day. ¿Qué pronombre es Susan? ¿Es él? No. ¿Es ellos? Tampoco. ¿Qué pronombre es? She, ¿no? She. Susan corresponde a she, entonces those. Susan doesn't, nuestro auxiliar negativo ya en tercera persona por ser ella. El verbo ya sin la S, ya el auxiliar está haciendo el trabajo. Susan doesn't work every day. Susan doesn't work every day. Esas son las oraciones negativas. Recuerden siempre, siempre, para negar algo en presente simple usando verbos de acción, auxiliares. Ahora vamos a ver las oraciones interrogativas, que es muy similar, si no es que casi igual, al último video con el verbo to be. Simplemente vamos a hacer un cambio en el orden de la estructura de la oración. Vamos a poner el ejemplo. He teaches English. Él enseña inglés. Vamos a poner otro ejemplo de una oración afirmativa. She works in the hospital. I speak French. Yo hablo francés. Ok, vamos a trabajar únicamente con estos tres ejemplos. Oraciones afirmativas. Las vamos a cambiar a su forma interrogativa. ¿Cómo? Bueno, recuerden que las formas interrogativas, al igual que las negativas, también trabajan con auxiliares. La forma interrogativa también trabaja con auxiliares. Ya sabemos cuáles son estos auxiliares, son do and those. Entonces tenemos he teaches English. Forma interrogativa. Auxiliar al inicio de la oración. Does he teach English? Él enseña inglés. El auxiliar en este caso va al inicio de la pregunta y, al igual que en la forma negativa, ya no vamos a usar la S como lo vemos aquí en la oración afirmativa porque nuestro auxiliar ya está haciendo ese trabajo. Does he teach English? Segunda, she works in the hospital. She works in the hospital. ¿Qué auxiliar usamos? Do o those? Those, porque estamos hablando de she, third person. Does she work? Sin la S, recuerden. Does she work in the hospital? Ella trabaja en el hospital. Y finalmente, I speak French. ¿Qué auxiliar usamos? Does o do? Do, porque la persona aquí es I y no es tercera persona. Do I speak French? Estas preguntas con la persona I
no me gustan, no la pude evitar aquí, se me fue la onda, pero pues carecen un poco de lógica, porque obviamente, a menos que estés teniendo como una crisis existencial, no te vas a preguntar a ti mismo, ¿la hablo francés? Pues no, simplemente sabes tú si lo hablas o no. Entonces vamos a poner otro ejemplo. They study a lot. Ellos estudian mucho. They study a lot. Auxiliar cuál? Do o those? Do, ¿verdad? Do they study a lot? Ellos estudian mucho. Y es así como tenemos las oraciones interrogativas. Si se están preguntando por cómo responder esto, cómo respondemos a does he teach English, recuerden que las preguntas que son estos cuatro casos, que empiecen con el auxiliar directamente, se les llaman preguntas sí o no. ¿Por qué? Porque solamente preguntamos con el afán de saber si sí lo hace o no lo hace. En este caso, ¿does he teach English? ¿Enseña inglés? ¿Sí o no? Vamos a poner dos afirmativas y dos negativas. Yes, coma, el sujeto de la pregunta, he y el auxiliar. Yes, he does. La segunda, does she work in the hospital? Yes, she does. Sí, sí trabaja. Es una respuesta corta. Do I speak? Esta ni la voy a contestar porque no me puedo ni preguntar a mí mismo ni contestarme a mí mismo. Al menos no en una conversión real. Entonces, do they study a lot? ¿Ellos estudian mucho? Vamos a hacer la negativa. No, they. Y ahora, cuidado, si tenemos una negación, si lo estamos negando, nuestro auxiliar va a tener que ser negativo también. No, they, la negativa de do, don't. Do they study a lot? No, they don't. No, no estudian mucho. Bueno, este fue un repaso de Simple Present with Action Verbs. Espero les haya servido. Les voy a dejar una pequeña, no es tarea, si quieren hacerlo, háganlo. Simplemente quiero darle más crecimiento al canal y eventualmente mi plan es mejorarlo en calidad, visuales, poner cámaras y todo, pero por algo se empieza. Entonces, les voy a dejar una pequeña actividad ahí en la descripción. Cuídense, adiós.